Gracias por su presencia. Hoy tenemos con nosotros a nuestro teniente coronel es un hombre conocido en la casa, ha sido alumno, ha estado igual que ustedes habéis invitado recientemente, por lo tanto conoce toda la trayectoria en la casa. Nosotros le tuvimos como uno distinguido. Queremos que gozamos de su confianza y amistad y hemos pedido que por favor, dada su larga experiencia, pues que hoy nos dé una conferencia. Hemos recortado, como siempre hacemos, necesitamos 3 o 4 hojas a los currículum y empezamos a contarles con el oficial, el comandante referido del aire francés, comandante de una escuadra de controladores aéreos que vigilaba la seguridad aérea en el noreste de Francia, su primera expatriación en España como jefe del destacamento francés en la base aérea de Torrejón de 2006 a 2006. Ha desarrollado otros transfronterizos contra la amenaza aérea militar después del 11 de septiembre del 2001 por los países europeos. Fue responsable de la iniciativa 5,5 para defensa aérea para Francia. Es especialista en el navegable. Actualmente oficial de intercambio de la Dirección General de Política de Defensa Aérea de la Unión Europea. Y entre todas las medallas que tiene, pues hemos elegido algunas: Caballero de la Legión de Honor, Caballero del Orden Nacional del Mérito, y muchas medallas tanto francesas como españolas. Bienvenidos a su casa. Voy a hablar aquí. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar un poco de color azul en este mundo muy verde, porque desde el inicio del curso, no sé si todo el mundo ha visto, pero tenemos muchos oficiales del ejército de tierra, pero muy poco del ejército de aire. Entonces ahora vamos a dar un poco de color azul y vamos a hablar de un tema, el tema finalmente de la tercera dimensión, de la 3D, un tema aéreo, y vamos a hablar del terrorismo aéreo. Pero antes de empezar, lo que me gustaría presentar a vosotros, ¿se puede apagar la luz, por favor? No. Estoy buscando ahora cómo se puede volver atrás. Esto es el tráfico aéreo mundial, resumido en un minuto. Ahora, se puede ver, algunas veces voy a hablar en francés para hablar como alors o donc, no es un problema. Se ve aquí la noche y el día Vais a ver el cambio entre la noche y el día. Durante el día hay los vuelos que se van hacia Estados Unidos, que salen de Europa. Y durante la noche tenemos los vuelos de Estados Unidos hacia Europa. Aquí en este momento es la noche, aquí el día. ¿Ok? Vamos. Entonces el día se ve que en Europa no hay tráfico porque es de noche. Y ahora la salida de los vuelos de Estados Unidos hacia Francia, para Francia, Europa. Y ahora llega el día en Europa. Y vamos a ver un tráfico más importante, muy importante en Europa y bastante débil en Estados Unidos. Actualmente en Francia hay 15.000 vuelos que sobrevuelan Francia cada día, más o menos 8.000 en España. Se habla de, aquí solo se representan los vuelos encima de 3.000 metros de altitud. Y el tráfico mundial sube de 5,3% cada año. Está prevista más o menos una subida de 5,6% hasta 2016, que representará casi 3.600 millones de pasajeros, porque el tráfico aéreo se contabiliza a través de los pasajeros y no de los aviones. ¿Vale? Todo esto para deciros que el 11 de septiembre de 2001, perdón, no voy a buscar la cosa como siempre, no funciona. El mundo descubrió con horror que era posible convertir en arma de destrucción masiva el uso de aviones de pasajeros
y también tengo problema con la E y la J como los franceses, entonces normal. Con fines terroristas. A partir de este momento, el terrorismo por aire apareció a los ojos de la comunidad internacional como un peligro permanente, muy importante. Y Dominique de Villepin, que era el ministro de Asuntos Exteriores, era el ministro de Asuntos Exteriores que se opuso a la guerra de Irak en Estados Unidos, el Consejo de Naciones Unidas, dijo en 2006, ningún Estado, ningún país puede considerarse fuera del alcance de una lacra que combina la alta tecnología e ideas arcaicas para combatir las defensas occidentales. El peligro se ha convertido en algo imprevisible y asimétrico. El débil puede tambalear a los fuertes, insinuándose en los intersticios de su poder. Esta frase es un resumen del problema que tenemos actualmente con los aviones que sobrevuelan el mundo. Entonces, ¿por qué he querido hablar de este tema? Porque el Mediterráneo es una área geográfica de interés estratégico en donde existen grandes diferencias entre el norte y el sur. Vamos a verlo, pero lo sabemos todos, que a nivel económico hay una diferencia tremenda entre el norte y el sur. Es una zona de tránsito en donde se desarrollan diversos tipos de tráficos ilícitos. Hablaremos también, hay algunos jeques de Al-Qaeda de aquí, Al-Qaeda del Magreb Islámico, que ahora han cambiado de idea y que en lugar de hacer terroristas, se han convertido a traficantes, y particularmente traficantes de tabaco. Mejor, porque finalmente hay que, si un terrorista tiene que hacer un tráfico, hay que pagar, y el otro, particularmente nuestro amigo Mokhtar Ben Mokhtar, que fue el responsable del ataque de la semana del mes pasado en Argelia. Es también un espacio en donde el fundamentalismo religioso dispone de un ámbito para expresarse. Me gustaría decir al inicio que un terrorista es un terrorista, no es un musulmán, y un musulmán no es un terrorista. ¿Vale? Que algunas veces hay un mezcla de todo. Bueno, un evento importante, el 11 de septiembre de 2001, la introducción de aviones comerciales con arma terrorista. Entonces, si encuentro una cosa, bueno, estos son las rutas de los aviones del 11 de septiembre. En Europa, cuando hemos visto esto, hemos dicho, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer finalmente un copiar-pegar en Europa. Hemos visto lo que sabemos, es que un avión puede despegar de Italia, de Roma, estrellarse en París o en Túnez o en Argel. El cambio fue que antes del 11 de septiembre cada país tomaba medidas particulares en su espacio aéreo para luchar contra el problema de secuestros de aviones. Después del 11 de septiembre de 2001 fue finalmente un reto europeo, como fue un reto mundial. Y cada país han dicho, bueno, vamos a colaborar para intentar cuadrar y hacer medidas para finalmente impedir un ataque como el ataque del 11 de septiembre de 2001 en nuestro territorio. Después de estos dos puntos, los hechos y el elemento, hay preguntas, dos preguntas. La pregunta es cómo proteger a los países del sur de Europa contra una amenaza aérea no militar que se desplaza en el espacio mediterráneo. El segundo punto, cómo participar en la creación de una comunidad euro-magrebí para luchar contra estas amenazas asimétricas. Alors, cuando hablo de comunidad euro-magrebí, es decir, una comunidad de los países europeos del sur y el Magreb para añadir fuerzas, agrupar fuerzas para luchar contra esta amenaza. Bueno, entonces vamos a seguir este plan, esta estructura, perdón. Vamos a hablar de la amenaza mediterránea occidental, el terrorismo, los tráficos y también la relación entre terrorismo y aeronave. Vamos a hablar de la amenaza aérea no militar, después haremos una pausa pipí.
Y después hablaremos de cooperación entre los dos orillas, hablaremos cómo promover las vías de cooperaciones y acabaré con una idea francesa. No es porque es una idea francesa, porque salió de Francia, es la Unión para el Mediterráneo, que me parece el futuro para trabajar en este ámbito de la lucha contra el terrorismo. Preámbulo. Tenemos que decir que es el Mediterráneo occidental. Entonces, el Mediterráneo occidental es el espacio aéreo, marítimo o terrestre que incorpora Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez y Libia para los países del norte de África, España, Francia, Italia, Malta y Portugal para los países del sur de Europa. No hablo de Grecia, de Turquía o de los países más al este. Es el Mediterráneo occidental. Bueno, entonces he hecho un cuadro, más o menos, hablamos de esto. Hay que saber que cuando voy a hablar de esta parte del mundo, hablo de Libia. Y veremos al final de la presentación, cuando hablaré de la iniciativa 5+5, que Libia finalmente es el único foro, el 5+5, donde Libia tiene una voz igual que los países europeos o los otros países del Magreb, ¿vale? Bueno, empezamos. La amenaza en el Mediterráneo occidental. Las reivindicaciones relacionadas con la diferencia norte-sur. Sabemos todos que en esa parte del mundo, y particularmente, hay diferencia entre el norte y el sur del Mediterráneo. En el sur, cuando he puesto esto, me ha puesto un poco una riza ligera, porque en el norte de África se nota corrupción, hay conciencia de la población del sur hacia su gobierno. Cuando hablo del sur, hablo del norte del sur del Mediterráneo. Paro importante particularmente entre los jóvenes y condiciones sociales y económicas difíciles. Entonces, todo esto hace que hay condiciones favorables a la organización terroristas. Ejemplo, cuando el ejército israelí entra en Gaza, cada vez, por supuesto, hay daños a la población, en una casa. Y después, cuando se retira el ejército israelí, ¿quién viene con su dinero que ofrece a la gente dinero para reconstruir su casa? Es el Hamas. Se pasa la misma cosa en el norte de África, es decir, que tenemos los hermanos musulmanes, por ejemplo, a través de países particulares como Qatar. Todo el mundo habla de Arabia Saudita, pero hay que hablar de Qatar también, que vienen y que finalmente se sustituyen, ¿sí?, al Estado. Y cuando el Estado no puede, por ejemplo, no puede curar a alguien o no puede dar dinero para reconstruir un hospital, no sé qué, los hermanos musulmanes, por ejemplo, vienen y dicen: no te preocupes, nosotros vamos a pagar todo. Alors, no he dicho que los hermanos musulmanes son terroristas. He dicho que es un ejemplo para decir que finalmente cuando hay dinero que sale de grupúsculos terroristas, se puede participar a la financiación de proyectos civiles y finalmente la imagen de estos grupos cambia mucho en la población de los países que finalmente han recibido la ayuda. Terrorismo. El terrorismo, finalmente, he puesto unas fotos. Bueno, nuestro amigo Bin Laden, que ya no existe, pero tenemos a Zawahiri, que ahora es el jefe de Al-Qaeda. Pero hemos visto que el terrorismo finalmente es una amenaza difusa y asimétrica. He dicho que el más potente puede padecer de los daños del más pequeño. Es lo que significa una amenaza asimétrica. Y cuando hablamos de amenaza difusa, es que, bueno, hemos visto en Mali, realmente estamos buscando a los terroristas, pero bueno,
Cipus o Algeria, no sabemos dónde está. Entonces podemos preguntarnos dos cosas. ¿Cuáles son los riesgos y peligros específicos que afectan a la zona interior? Y teniendo en cuenta los elementos estabilizadores, ¿cómo se trata el tema de la seguridad y en particular las relaciones con el control del espacio aéreo? Para entender el problema del terrorismo, he elegido un país, Argelia. Y me voy a contar un poco la historia, en algunas fechas, para que todo el mundo pueda ver lo que ocurrió en Argelia de los años 80 hasta 2000-2006. 80, la aparición del Frente Islámico de Salvación. Argelia, independencia en 62 y después un Estado socialismo argelino y dificultades económicas y finalmente en 80 llega una estructura política que se llama el Frente Islámico de Salvación y que propone un otro modelo de política ayudando mucho a la población. Cuando una población está sufriendo de muchas cosas, finalmente la gente ha dicho, bueno, quizás vamos a votar para este órgano político. El problema es que finalmente ganaron las elecciones, pero el Frente de Liberación Nacional, es más o menos es el ejército argelino, ha tenido miedo de ver finalmente la instalación de un gobierno islámico que ha hecho, si hablamos de democracia, ha hecho un golpe de Estado para coger el poder y poner en la cárcel los líderes y los responsables del Frente Islámico de la Salvación. Dentro del Frente Islámico de la Salvación había un grupo militar que no se llamaba a este tiempo el Argelia, pero que se ha ido a la montaña, y en 90 hemos visto que había un nuevo grupo que se llamaba el Grupo Islámico Argelino, GIA. Este grupo tenía un objetivo que era Francia. Y entonces ha empezado además a lanzar una guerra civil en Argelia, que fue una guerra civil durante casi 10 años. En 99 el grupo ha cambiado de nombre. Hemos visto en el mundo, aparecer en esta parte del mundo, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. Somos en 99 y el 11 de septiembre de 2001 Al-Qaeda nace a los ojos del mundo. Que la población civil del mundo no conocía nada de Al-Qaeda desde el 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre hay grupos terroristas que nacieron en Marruecos, el Grupo Islámico de Combate Marroquí y el Grupo Islámico de Combate Libio. Y estos han empezado a hacer atentados en las partes de los países Marruecos y Libia. En Libia fue un poco particular porque después Gaddafi en español, lo que ha hecho especialmente ha convocado, como siempre hacía, convocado a los responsables de manera oculta, escondida, para pactar con ellos, diciendo, bueno, tú vas a quedarte en el sur, no hace nada de malo para el Estado libio y después yo me voy a cerrar los ojos. 2004-2005, en Europa, atentados de Madrid, atentados de Londres. 2006, Al-Zarqawi dice al GSPC de agrupar el GICM y el GICL para crear AQMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Desde ese tiempo, AQMI ha multiplicado en los últimos años las amenazas sobre Francia y Europa. En Francia, la Dirección de la Seguridad del Territorio desmantela cada año varios proyectos terroristas, más o menos serios y apoyados por organizaciones internacionales. Otro signo de la creciente importancia de los países del Magreb en la red terrorista
es la aparición de IS de esta región del Magreb en la jerarquía de Al-Qaeda. Así había un libio que se llamaba Abu Yahya al-Libi, que murió al final del año pasado, ha recibido un misil americano en la cabeza, pobrecito, y que apareció regularmente en vídeos de propaganda de la organización. Las conexiones creadas por los terroristas en la región son especialmente interesantes para la organización por su proximidad con Europa. Zawahiri dijo en 2006 que esta unión era para difundir miedos en el corazón de los traidores e infieles de Francia, pero podemos cambiar Francia para Europa, España, todos los occidentales. Así que debe clavar hueso en la garganta de los cruzados franceses. Después de la muerte de Bin Laden, Al-Qaeda se ha debilitado mucho, pero ha tenido metástasis en el Sahel, la península arábiga, Somalia, Pakistán y una posible recaída en Irak. La amenaza terrorista ha cambiado. Hoy en día es menos compleja, pero tiene capacidad de destabilizar zonas enteras. Además, ahora el peligro viene del interior. Al-Qaeda está particularmente interesado en la contratación de europeos nativos convertidos al Islam. Son los peores. En Francia tenemos una experiencia. Si hemos hecho una ley contra el velo islámico, es que no es la burka, porque la burka solo en Afganistán es contra el niqab. Porque hemos tenido problemas con los convertidos. La gente son rubias, son ojos azules, que se convierten en el cambio de la región y al final son los más integristas, los más radicales. Actualmente encontramos mujeres y hombres jóvenes educados con una formación superior y capacidad de implementar sistemas o equipos sofisticados para llevar ataques, como fue el caso de los 7 de septiembre. Al-Qaeda, el Magreb Islámico, ha elegido una zona muy amplia para esconderse. Son más o menos 3.000 personas. Pero son 3.000 personas que están todos en la banda del Sahel. Y la banda del Sahel es va de Mauritania hasta Chad. Esto es una mapa de los años 2006. Y esta es la última, de 2013. Se nota que finalmente la zona parece más pequeña, pero hemos visto que ahora mismo hay peligros en la parte del norte de Mauritania, de Mali y de Níger. Y el gobierno argelino lucha cada día contra los rebeldes al sur de Argelia. Y el miedo ahora es que finalmente los terroristas de Mali, porque todo el mundo sabe que hay una operación francesa en Mali, francesa y por toda Europa, el miedo es que todo el mundo pueda irse directamente para esconderse en Libia. Y es porque Europa está planeando también una misión en Libia para controlar las fronteras. Bueno, entonces hemos visto que hay peligros terroristas, pero en el Sahel, en el mar Mediterráneo, en el Mediterráneo occidental, también hay un problema de tráficos. Entonces he puesto algunas fotos muy simpáticas. Aquí son los chicos que tenemos nosotros franceses en Córcega. Son muy guapos. A mí me gustan mucho estos, porque se puede ahorrar ropa, y con los tatuajes no hay problema. Por eso es suramericano. Sí, va a ver muy bien. Sí, muy bien. Es el todo. Bueno, entonces, en esta zona tenemos también un problema de droga. Ahora, cuando hablo de droga, hablo siempre de Marruecos. ¿Hay alguien de Marruecos por aquí? No, me parece todavía uno. Según la ONU, Marruecos es el mayor productor mundial de resina de cannabis. El gobierno marroquí se ha hecho muchos esfuerzos para bajar la cultura y para bajar el número de la producción de cannabis. En 2008 había 60.000 hectáreas de cannabis en el país y ahora estamos más cerca de 47.500, es el objetivo de 2013. Modo de vida, antes había 800.000 familias que vivían del cannabis, ahora 300.000.
Y la cifra de negocio es fenomenal, 12.000 millones cada año en el mercado mundial. Y también, por supuesto, hay ramificaciones en Argelia y Mauritania por el tránsito de la mercancía. Bueno, hemos visto con este tráfico que también hay conexiones con Sudamérica. En 2007, en un pequeño pueblo de Mauritania, la policía encontró un avión cargado de 600 kilos de cocaína. Y cuando un poco intentando de investigar el GPS del avión, el GPS que utilizamos nosotros para el coche, han visto que el avión había despegado de Venezuela. Es decir, que ahora, además del tráfico normal que se hace dentro de esta zona, se utiliza también los medios aéreos para transportar la droga. Y por supuesto, esto participa en la financiación del grupúsculo terrorista y también, ya he dicho, la utilización de armas. Entonces, ya que hemos visto que se puede utilizar un avión, vamos a hablar de qué es exactamente la definición de la amenaza aérea no militar. Vamos a tomar la misma diapositiva con el terrorismo en Argelia, pero en tierra. Y vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en la misma época a nivel aéreo. Vamos a empezar con el chico, Tomás, los mayores, como se dice, vamos a decir los viejos, porque si no es terrible. Los ancianos, bien. ¿Conoces las historias? La primera historia, en 1987, hay un chico que se llamaba Matthias Rust. O sea, algunos que decían, sí, me acuerdo de Matthias Rust ahora, que finalmente adaptó un Cessna 172, un pequeño avión, que hizo un viaje saliendo de Alemania, pasando por Finlandia, 87, con la Guerra Fría. Y ha hecho el viaje y finalmente aterrizó en la Plaza Roja, frente del Kremlin. Y en plena Guerra Fría, los rusos, el ejército ruso, nadie había visto este avión sobrevolando la Unión Soviética. Bueno, ha tenido suerte porque el día de su viaje era la fiesta de los agentes fronterizos rusos. Entonces, bueno, todo el mundo debían bailar, no sé qué. Entonces, este hombre ha hecho un viaje y ha puesto su avión frente del Kremlin. Bueno, Gorbachev ha tomado medidas para después arreglar el problema, pero por primera vez hemos visto que era posible pasar a través de un país enorme como Rusia, con medios aéreos importantes, sin ser detectado por los radares. Segundo evento, este pequeño avión aquí. El 12 de septiembre de 94, Frank Eugene Corder robó un Cessna en el aeropuerto de Baltimore y se estrelló en la Casa Blanca, sin provocar ningún desastre. Este acto mostró que era posible llevar a cabo un ataque aéreo terrorista en el corazón de Estados Unidos, utilizando un avión ligero y enviando los sistemas de vigilancia aérea. Segundo evento, seguimos. Esto, quizás algunos se acuerdan de la imagen de la intervención del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional Francesa. El 26 de diciembre de 94, un Airbus 300 de la compañía France, entre Argel y París, fue secuestrado en el aeropuerto Boumédier de Argel por miembros del grupo islámico armado el Heya, el famoso Heya que hemos visto, que está aquí. Y los terroristas querían ir a París y para estrellar el avión sobre la Torre Eiffel. El gobierno francés ha tenido noticias de esto
y finalmente obligó al avión a aterrizar en el aeropuerto de Marseille-Marignane y después el GIGN francés ha hecho una intervención que pondrá fin a este secuestro. Destacando la capacidad de la GIA para llevar el terrorismo al suelo francés, esta toma de rehenes abierto por primera vez el debate sobre la posibilidad de destruir en vuelo un avión civil que es considerado como amenaza para la población en tierra. Se ha puesto de relieve la necesidad de habilitar un dispositivo de aviso para garantizar un aviso ante la alteración. Entonces Francia, después de esta fecha, ha empezado a desarrollar el sistema para finalmente vigilar más su espacio aéreo. Después hemos visto el 11 de septiembre que era posible finalmente utilizar aviones civiles como arma de destrucción masiva. Y antes de septiembre todo el mundo se interesaba solo a los aviones secuestrados con terroristas, como hemos visto en los años 70-80. Pero después del 11 de septiembre, todo lo que vuela es una amenaza aérea potencial. Estas fotos, excepto este pequeño avión, son fotos reales. Las dos fueron tomadas durante una cumbre de la OTAN. Eran chicos de Greenpeace que querían protestar contra la cumbre. Este avión no es un avión, es un ultraligero motorizado. Fue interceptado cuando cruzó una área prohibida con una central nuclear. Y cuando hemos visto esto, he dicho, bueno, vamos a ver qué puede investigar. La gendarmerie, la Guardia Civil francesa, ha buscado un poco dentro del avión y hemos encontrado material fenomenal, con GPS, para cámaras de fotos, que podían transmitir imágenes a través por satélite, y entonces este hombre era un italiano y de momento no sabemos exactamente para quién trabajaba. Entonces, después del 11 de septiembre, hemos empezado a hablar de amenaza aérea no militar. Entonces, ¿qué es una amenaza aérea no militar? Son aviones comerciales utilizados para el transporte de pasajeros, aviones comerciales utilizados para el transporte de mercancías, los aviones de negocio, los aviones considerados como parte integrante de la aviación privada, ultraligeros, con motor, ala delta, con vela, parapente, globo aerostático, aviones de fumigación, y es el problema, obviamente, aviones de aeromodelismo y aviones no tripulados utilizados por empresas privadas. En general, todos los aviones utilizados para la actividad ilícita. Cuando hablo de aeromodelismo, se puede ver en internet chicos que con pequeños aviones hacen interceptaciones de aviones civiles que están haciendo aproximaciones en el aeropuerto de Sydney. Entonces hay que imaginar un avión de aeromodelismo cargado de una pequeña carga de explosivos y que va a chocar contra un avión que está haciendo una aproximación. El resultado lo conocemos. Después de esa definición hemos visto aparecer dos definiciones nuevas. La primera era el término COMLOSS, por Communication Loss, es decir, que se aplica a un avión que corta de forma abrupta las comunicaciones con un centro de control aéreo civil. Es lo que ocurrió el 11 de septiembre. Los terroristas han tomado el avión y después han cortado las comunicaciones. Y hemos visto también otra palabra que se llama el renegade. El renegade se aplica a una aeronave objeto de una intervención ilícita y cuyas acciones sugieren, yo que tengo un problema con la aérea, que podría ser utilizado como arma contra la población en tierra. Y tenemos tres niveles de renegade. Vamos a ver si se ve bien. Tenemos el suspected renegade, es decir, que tenemos indicaciones que un avión podría ser quizás objeto de un secuestro o de una acción ilícita. El probable renegade
es que ya tenemos indicios que dicen que bueno, este avión sí hay que vigilar más porque quizás es un avión muy importante que tiene problemas. El confirmo en que es que ya sabemos que este avión está entre las manos de terroristas. Donc, suspected, probable y confirmed. Después del 11 de septiembre, todo el mundo se ha dicho, bueno, entonces, ¿se puede derribar un avión comercial si representa una amenaza para la población entera? Era la pregunta de los años 94 con el problema del Airbus A300 Air France. La primera pregunta. Pero después del 11 de septiembre, todo el mundo ha dicho, bueno, ¿qué preferimos? ¿3.200 muertos o si no, tener 300 muertos? Entonces, ¿qué dice el derecho internacional? El derecho internacional, en particular el Convenio de Chicago de la OCI, dice que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio. Dice también que se entenderá por territorio de un Estado las zonas terrestres y las aguas internacionales adyacentes que están bajo la soberanía, jurisdicción, protección o mandato del dicho Estado. Entonces, antes del 11 de septiembre, la amenaza no militar del secuestro era de la responsabilidad de los Estados, pero antes del 11 de septiembre había interdicción de disparar o derribar, un avión civil. Alors, ¿por qué? Porque tenemos dos historietas también que finalmente acabaron con esta directiva. El 1 de septiembre, de los más ancianos van a conocer esta historia también, 1 de septiembre de 83, hemos conocido una historia con el problema del Korean Airlines 007. Entonces aquí tenéis los tres protagonistas de la historia. Un avión RC-135, es un avión de espionaje electrónica americano. El Boeing 747 de Korean Airlines y el CASA que hizo el trabajo para derribar el avión. La historia, la noche del 1 de septiembre, 31 de septiembre, los rusos, encima de la isla de Sajalín, había las bases de los submarinos nucleares rusos. Somos durante la Guerra Fría. Y los americanos han mandado este avión para un poco tomar informaciones sobre los submarinos rusos. Los rusos han visto un contacto radar sobre un avión en la zona. Era el avión americano. Después, el contacto desapareció. 5 minutos después, segundo contacto. Era también el avión americano. Desapareció. Y tercer contacto era el Korean Airlines. Los rusos han dado un orden para un avión caza español ruso podía despegar. Y finalmente el piloto, cuando se acercó del avión, ha empezado a hablar diciendo, bueno, veo un avión con 4 reactores y ha hecho la descripción del avión. Y el mando de control ruso ha dicho, bueno, este avión es el avión americano, está en el espacio aéreo ruso, entonces le doy el orden de derribarlo. Y lo que ocurrió, 270 muertos. Te cuento la historia porque conozco y encontré una vez el piloto que ha hecho el trabajo, ha hecho la misión, que ha derribado el avión. Era durante una reunión del Grupo Aéreo y después de su historia, el chairman de la reunión ha dicho, bueno, ha matado el ambiente, vamos a hacer una pausa café porque todo el mundo estaba mirando que finalmente teníamos como amigos
había el chico que había dado la muerte a 270 personas. Entonces, después de esta historia, el artículo 5 de la Aviación Civil ha dicho que cada Estado debe abstenerse de recurrir a la utilización de armas contra aeronaves civiles en vuelo y que en caso de interceptación la vida de las personas a bordo de los aviones no debe ser comprometida. 96, otra historia, destrucción en vuelo de 2 Cessna americanos por 229 cubanos. O también una historieta, los 2 aviones eran estos, y querían hacer un poco de propaganda anticastrista, ¿es así? Y entonces entraron en el espacio aéreo cubano con radio para lanzar un mensaje, música, la dictadura. Y finalmente Fidel Castro ha mandado 2 aviones de caza MiG-29 que hay aquí, y bueno, destruyeron directamente los 2 aviones. Después de esta historia, la ONU recordó el principio de que cada Estado tomará las medidas apropiadas para prohibir el uso deliberado de armas contra aeronaves civiles. Pero patatras, llega el 11 de septiembre. ¿Y qué haces? ¿Podemos o no podemos? Y entonces han cambiado las leyes de una manera importante. Y ahora se habla de posibilidad de tomar las medidas adecuadas para proteger la población en tierra. Es decir, que la aviación de la Aviación Civil Internacional ha dicho, bueno, ¿os acordáis que cada Estado tiene soberanía en su espacio aéreo? Entonces han puesto el artículo 3 bis del anexo 17, que la intervención contra una aeronave civil sigue siendo la responsabilidad de los Estados. Bien, de esta manera no es mi problema. La OTAN, porque hay países que no tienen casas y que han dicho sí, pero nosotros somos miembros de la OTAN, entonces la OTAN va a ayudarnos. La OTAN ha dicho, nosotros vamos a lanzar un misil y a destruir un avión civil con 300 pasajeros y con quizás 10 o 15 nacionalidades. Entonces, la OTAN ha dicho que el uso de la fuerza letal contra un avión civil que plantea una posible amenaza terrorista es la responsabilidad de los Estados. La decisión de utilizar un sistema de armas y o la asignación de un blanco aéreo a un sistema de arma debe ser autorizado por una autoridad competente que tiene competencia sobre el espacio aéreo en el que opera el dispositivo, es decir, la autoridad política del país. El general Oki Obins en 2006, responsable de la OTAN en Europa, ha dicho también: si una aeronave se clasifica como un renegade, esto se convierte en una responsabilidad nacional y la OTAN delega en favor del país anfitrión. Es decir, si hay un caza de la OTAN que entra en un espacio, por ejemplo, en el espacio aéreo español, y que se encuentra un avión civil con un peligro terrorista a bordo de tipo de 11 de septiembre, si es un avión español, el avión español va a quitar su gorra de OTAN para tener su gorra nacional. Es un avión español que va a obedecer a las autoridades españolas y no a las autoridades de la OTAN. Con estas definiciones, la OTAN se encarga del tema militar y los temas civiles son temas de los Estados. Y de esta manera separamos los dos problemas. En cada país hay una autoridad responsable de todo. En Francia es el primer ministro que va a ser responsable para decir sí o no para derivar un avión. En Holanda es el ministro de Justicia. En España actualmente es el subsecretario de Defensa. No es un secreto, ¿no? Porque hace 2006 se hizo en el país, había un artículo diciendo, era una mujer a la época, la mujer la más potente de España. ¿Qué pasa? Efectivamente, esta persona tiene que decidir sí o no. Ahora es un hombre quizás, pero no lo sé. En Alemania es el ministro de Defensa. Es decir, que para los militares, ahora el reto es dar las informaciones
medidas y lo más buenas y bonitas posible a las autoridades civiles, políticas, para darles, señores, tenemos un problema, dentro de este avión hay pilotos terroristas y ahora te propongo una cosa, matar o no matar. Bueno, ya en Francia hemos tenido un ejemplo. Bueno, vamos a acabar la primera parte. Entonces, sabemos, para resumir, que el Mediterráneo occidental es un área sensible a terrorismo de tráficos, que el avión se ha convertido en una posible arma de destrucción para las poblaciones en tierra y que se dirigirá a todo lo que se mueve en la tercera dimensión, que se puede derivar un avión civil si representa una amenaza para la población en tierra. Entonces, después de la pausa, veremos cuáles son las cooperaciones entre las dos orillas del Mediterráneo, particularmente que hacen nuestros socios del mar Mediterráneo, del otro lado del mar, para tratar ese tipo de, para intentar luchar contra ese tipo de amenazas. Hacemos una cosa.